El mensaje del Evangelio de Juan tiene el tema principal es el tema de lo que se llama la vida eterna, la vida que hay en el Padre Celestial, la vida que también estaba en Jesús, y Él trajo esta vida desde el cielo hasta la tierra. Cuando Él entonces nació aquí en la tierra, el Hijo de Dios llegó a ser el Hijo del Hombre, y el Verbo entonces se llama en Juan 1, llegó a tener carne, un cuerpo, pero lleno de gracia y de verdad. Fue posible que esta vida fuera manifestado por medio de el ejemplo y la enseñanza de Jesús. Jesús trajo este mensaje y también mostró la gloria del Padre, la gloria de la vida eterna. Estamos luchando, hermanos, para entender este concepto de la vida eterna, porque hoy día hay muchos conceptos que se predican acerca de la vida eterna, como si fuera algo misterioso, como en principio como la vida física que uno no entiende hasta hoy. Pero no es tan misterioso, porque la Biblia nos enseña que la vida llegó a ser la luz del mundo. Si la vida en este contexto se refiere a la luz, que la vida de Dios alumbró la tierra, comenzamos a entender que Jesús quería decir, en el mensaje de Juan, quería decir que la justicia, la santidad y el carácter y la naturaleza de Dios es esta vida, que Él puede enseñar a nosotros, que Él también puede compartir con nosotros si escuchamos el mensaje, si miramos la imagen de Dios y como espejo cambiamos nuestra vida conforme a la vida de Él. Hay mucha escritura que habla así. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 nos habla de estas grandes y preciosas promesas que nos hacen capaces de tener la naturaleza divina. Segunda de Corintios 3, 18, la gloria de Dios. Entonces, mirando nosotros la gloria de Dios, somos transformados en la misma imagen de gloria a gloria. Entonces, y Santiago 1 también, en los últimos versículos de Santiago 1, también habla de esta transformación que pasa cuando uno es un oidor, uno que oye y hace, no siendo olvidadizo, pero siendo hacedor de la palabra, será bendecido, será hombre entonces que tiene bendición por haber visto y corregido su forma de vivir, su forma de pensar y vivir. Esto es el arrepentimiento. Juan el Bautista llegó primero predicando el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento. Entonces, él en sus predicaciones juzgaba los pecados de los israelitas y llamaban a ellos al arrepentimiento y al bautismo para el perdón de los pecados. Les ofrecía esta nueva vida. Cuando Jesús entonces habló con Nicodemo en Juan 3, comenzamos a ver otra forma de hablar de la obra de Juan y de Jesús. El arrepentimiento y el bautismo que provee una nueva vida, nacer de nuevo, nacer de arriba, porque el mensaje descendió del cielo. Entonces, el mensaje de Juan crece de capítulo a capítulo a capítulo, desarrollando este tema.
en el capítulo 3, creer en el Hijo unigénito del Padre significa aceptar el mensaje que descendió del cielo en el versículo 13 de Juan 3. Dice en el versículo 34, el que obedece a Cristo practica la verdad, dice, y viene a la luz. Acuérdense que la vida llegó a ser la luz del mundo. Uno que ve la luz, oye la palabra, ve la luz, se conforma a lo que enseña el mensaje, entonces tiene esta bendición de vivir como Dios vive, tener la vida eterna que Dios tiene. Y esto es la definición, hermanos. Estoy convencido del contexto de Juan, el Evangelio de Juan, que esta es la manera de hablar de Jesús en este Evangelio. Hemos leído hasta capítulo 7, terminando en capítulo 6 en la semana pasada. Entrando ahora en el capítulo 7, tendremos que repasar varias veces sobre puntos que había hecho en capítulos 3 y 4 y 5 y 6, porque todo se construye encima de la base de los capítulos previos. Pero aquí en capítulo 7 llegamos a un capítulo, yo considero un poco feo. Es el capítulo de Juan, para mí, más difícil. No tan difícil como el capítulo de la muerte de Jesús, pero difícil en el sentido de observar la incredulidad de los judíos. La gran confusión que hay hoy día acerca de lo que es fariseísmo y lo que se llama el legalismo de los fariseos. Las actitudes modernas mal entienden el concepto del error de los fariseos. Supuestamente ellos eran celosos para guardar la ley y eran muy escrupulosos en observar la ley de Dios. Cuando leemos lo que Jesús mismo dijo aquí en Juan, lo que vemos es que ellos no conocían la palabra. La palabra de Dios no moraba en ellos. Ellos entonces no veían a Dios, no entendían. Jesús vino para corregir las vidas de ellos, los pecados, la desobediencia, la rebeldía de los fariseos y también de los demás, de los judíos. Aquí en capítulo 7, ni siquiera sus propios hermanos en la carne tenían este conocimiento de Dios. Todo el mundo seguía en pos del liderazgo de los fariseos y de los saduceos. Lea conmigo aquí en capítulo 7 y vamos adelante para poner entonces todo en orden en este capítulo. Después de esas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Comenzando en capítulo 5, Jesús sanó a un hombre al lado del pozo de Betesda. Entonces lo hizo en el día de reposo. Y los judíos al aprender que Jesús hizo este milagro, esta señal, en el día de reposo, y Jesús le mandó al hombre llevar su cama, su lecho. Entonces dijeron ellos, Jesús mandó a él violar el día de reposo. Esto fue su tradición. No es lo que enseñaba la ley de Moisés. Esto fue tradición de los hombres. Aquí en capítulo 6 o 7, como en capítulo 5 y 6, la cuestión fue, ¿quién es
que tiene la voluntad del Padre del cielo? ¿Quién es que lleva la verdad? ¿Jesús o los líderes de los judíos? Y lo que vamos a ver de la hipocresía de ellos y de la maldad de ellos, de los pecados de ellos, de la falta de arrepentimiento, de la rebeldía en contra de Juan y ahora en contra de Jesús. No querían la corrección de Jesús porque ellos andaban en pecado. Esto fue el problema de los fariseos. El legalismo de ellos era de guardar los mandamientos de los hombres con mucho cuidado, pero descuidar de la ley de Dios. Y entonces ellos eran rebeldes. Cuando Jesús vino a corregirles, comenzaron a aborrecerlo. Ahora lo que dice en este párrafo, lea conmigo, procuraban matarle porque Jesús desafió su enseñanza acerca del día de reposo. Ahora, versículo 2 de Juan 7 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Okay, esto es la fiesta del otoño. Esta es la fiesta también que pasó algunos días después del día de expiación. En el día 10 de aquel mes, el séptimo mes en el otoño del calendario de los judíos. Entonces, ellos tenían el único día de ayunos, de aflicción en todo el año, que Dios había mandado, de afligir a su alma. Entonces, el 10 del mes. Ahora, en el 15 del mismo mes, comenzó 7 días de lo que se llama la fiesta de los tabernáculos. Ellos harían entonces tiendas de hojas de palmera como lugar temporáneo para morar 7 días, y eran días celebrando los 40 años de vagar allá en el desierto con el cuidado de Dios. Celebraban ellos entonces también el perdón de Dios. Eran días de alegría, 7 días de alegría. Y terminando, comenzó con una convocación y terminó con otra convocación, como vamos a ver adelante en este capítulo. Ahora dice, estaba cerca aquella fiesta. La ley de Dios fue de que los varones tenían que ir a Jerusalén y celebrar estas fiestas anuales de la Pascua, de la fiesta de las semanas o Pentecostés, y también esta de los tabernáculos. Y dice el versículo 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Muestran ellos unas malas actitudes hacia el trabajo de su hermano en la carne. Jesús, el mayor de los hermanos en su familia. Jesús, aunque se amaban, aunque Jesús mostró la gloria de Dios entre ellos, por alguna razón estaban más aferrados al liderazgo de los pecadores en Jerusalén. Entonces casi hacen burla de Jesús y de su ministerio y de su obra, como si fuera un hombre vano y vacío. De todos modos, Jesús no quiere acompañarles a ellos a esta fiesta. Dice en el versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado,
mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Parecía arrogante de Jesús corregir los pecados, las malas obras de los fariseos y de los saduceos, los líderes, los ancianos allá en Jerusalén. Aparentemente así pensaban los hermanos de Jesús. Pero fíjense lo que Jesús dice. La crítica y el juicio de Dios en contra los incrédulos, los fariseos allá en Jerusalén. Su juicio fue, no puede el mundo aborreceros. Les llamó el mundo. Eran hombres mundanos, supuestamente religiosos, supuestamente celosos en guardar la ley, pero Jesús les llama mundanos, son del mundo. Dice, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Ellos procuraban matarle. Dice versículo 1, porque los judíos procuraban matarle. Comenzando en capítulo 5. Y dice, ¿por qué? Jesús dice, no querían matarle a él porque tenían este desacuerdo acerca del día de reposo. No, fue algo más. Jesús los conoció, los corazones de ellos, y él identificó el problema. Dice, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Jesús dio testimonio de las malas obras. Es la misma forma de hablar de Moisés en Éxodo y en Deuteronomio. Cuando Dios mandó a Israel guardar sus mandamientos, también dijo, tenían que guardar los testimonios de Dios. Cuando Dios los dio sus leyes, eran instrucciones, eran testimonio de Dios, el juez perfecto, el juez como Jesús, perfecto. Y vio el mal portamiento de los hombres y con las leyes les corrigió, les instruyó. La palabra ley es la palabra instrucción. Dios instruyó a ellos, los juzgó, dio testimonio de que sus obras eran malas. Eran malas las obras que Jehová condenó en la ley de Moisés. Y también aquí Jesús, usando las mismas normas de Moisés, sus obras son malas. Así fue el mensaje de Juan el Bautista y también el mensaje de Jesús. Jesús dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Mi tiempo, 2 veces dice, mi tiempo, dice en el 6, mi tiempo aún no ha llegado, mi tiempo aún no se ha cumplido. Sabemos, Jesús sabía que iba a morir en Jerusalén, en la cruz, por causa del odio de estos fariseos, estos judíos de Jerusalén. Lo aborrecían y lo iban a matar. Procuraban matarle y iban a tener éxito, pero no en esta fiesta. Jesús murió en la fiesta de la Pascua, en la primavera. Estamos en el otoño. Desde este momento, en el otoño, hasta la Pascua, Jesús por fin se murió en la cruz por causa de este odio de ellos. Leyendo entonces el 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió
a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Mire cómo le hablan de él. No dicen, ¿dónde está Jesús de Nazaret? Dice, aquel. ¿Dónde está este? ¿Qué va a hacer este? Había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Qué hacía Jesús? Dice, Jesús dio testimonio, testificó de ellos, que sus obras eran malas. Ellos contestaban que fue, dice, un engaño, dicen ellos, él engaña al pueblo diciendo que ellos eran culpables de pecado, que ellos eran guías ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ellos mismos, los guías, caían en el hoyo por su falta de comprensión de lo que hacían. Andando en tinieblas, andando en la ignorancia, no veían a Dios, no entendían a Dios. Dice, algunos decían que Jesús es bueno. ¿Cómo podían ellos ignorar? Ya hemos visto capítulo 2, de que muchos creían en Jesús viendo las señales que hacía. Juan 2, el versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Ellos creían en él por haber visto las señales. ¿Y las señales eran obras malas? No, eran buenas. Por eso muchos decían, es bueno curar, sanar a los enfermos, es bueno levantar a los muertos, es bueno. Fue buena la enseñanza. Toda palabra de Jesús, justa, enseñaba los principios de la ley. Mateo capítulo 5, 6 y 7, 3 capítulos de una norma muy alta, muy estricta. La aplicación de Jesús, cuando Él enseñaba cómo vivir conforme a la voluntad del Padre en los cielos. Vemos, muchos creían en Él. Esto se menciona con cada maravilla que Jesús había hecho. Entonces, esto fue la plática. ¿Es bueno o Él engaña? ¿Cuál engaño? ¿Cuál mentira? ¿Cuál es la mentira? Jesús decía. No, ellos ocultaban sus malas obras por decir, no, Él es engañador. Pero ¿cuál es su engaño? Tenemos que siempre preguntar, hermanos, cuando alguien habla también, de esta manera hoy, cuando alguien habla de que el hombre nace pecador y peca cada momento del día, siempre está pecando, es tiempo de decir, espere, ¿cuáles pecados hace el hombre cada momento de su vida? ¿Cuál pecado? Deme específicamente el pecado. Jesús identificó específicamente los pecados. Los demás hablaban, los que no querían obedecer, hablaban en general. No, Él engaña, porque no querían oír, no querían arrepentirse de los pecados específicos de ellos. Dice el 14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? ¿Quién es este? Es Jesús de Nazaret. No me gusta escuchar esta forma de menosprecio
a mi Señor. Pero así es. ¿Cómo sabe letras? Hablando de la educación, así habló, ¿se acuerda? Dijo Festo de Pablo, cuando Pablo estaba hablando a Agripa y a Festo, hablándole de la razón porque él fue cristiano, y cuando habla, Festo dice, estás loco. De muchas letras le ha hecho, se ha vuelto loco. Mucho, de aprender mucho, mucha educación, le vuelve a uno loco. Así hablaba Festo. Pero ¿de qué hablan ellos? ¿Letras? Dice, sin haber estudiado a los pies de los fariseos, a los pies de los ancianos de ellos, a los pies de los saduceos. Ellos dan licenciatura, y como dijo anteriormente en capítulos 5 y 6, dan gloria del uno al otro. Siempre están solicitando felicitando el uno al otro por sus buenas, su buen progreso y sus buenos éxitos, porque cada uno enseña al otro sus tinieblas, sus doctrinas torcidas de hombres, tradiciones de hombres. Y no podían ellos escuchar mensaje del profeta de Dios, el Hijo de Dios. No podían oír, no podían entender, porque estaban completamente absorbidos en el deseo de complacer a los hombres y ser entonces felicitado por los hombres. Como hoy día, en las escuelas de hoy, un grupo de hombres le da ciertos estudios y requisitos, y cuando uno cumple sus estudios le da licenciatura, y entonces le felicita su éxito en haber aprendido lo que ellos, los hombres, le enseñaron. Pero si ellos le enseñaron mal, ¿qué hay para felicitarles? Si les enseñan mentiras, si les enseñan un conocimiento torcido, ¿qué ventaja tendrían? Pero ahora dice Jesús, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Otra vez, en Juan, Jesús repite mucho, descendió del cielo e iba a volver al cielo. Descendió y después volvió. Pero cuando descendió, trajo mensaje del cielo, del Padre Celestial. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, y si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando Nicodemo vino a Jesús, ¿se acuerda lo que dijo Nicodemo? Esto fue uno de los grandes de ellos. 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así habló Nicodemo. Ellos sabían que nadie que hacía estas señales podía haber hecho estas señales si Dios no hubiera enviado a él. Entonces el problema es que no querían el mensaje de Jesús. Jesús dijo que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. No es tan difícil. Dios no oculta su mensaje. Dios siempre presentó su palabra abiertamente. Esto fue el argumento de Isaías. Los brujos susurraban muy bajo en la tierra, en el polvo, pero Dios
con su ley abiertamente de día presentó sus enseñanzas y sus profecías. Y Jesús, cuando hizo sus maravillas, ¿cuándo los hizo? ¿Por la noche, por el día? ¿Cuándo es que Jesús entonces mostró la gloria de Dios? En pleno día. Entonces, si uno quiere conocer la doctrina, sí, bien puede. Si quiere hacer la voluntad de Dios, esto fue siempre la enseñanza de Jesús. El que habla por su propia cuenta. Okay, esto habla de los en las escuelas de ellos, los rabíes, etcétera, etcétera. Dice, por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. ¿No hay injusticia en Jesús? No hay injusticia en el Padre que le envió. Pero sí hay injusticia en los que buscan su propia gloria. Es corrupción, hermanos, como en el gobierno de hoy. Siempre un hombre felicita a otro hombre y dan uno poder al otro y dan influencia el uno al otro. Y la gloria que buscan es el poder que quieren, el poder y el dominio. Y no importa la justicia. Lo que importa es el dinero y es el poder y la corrupción. Así fue con ellos también. Pero Dios es verdadero, Jesús es verdadero. 19. ¿No os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿De quién habla? De estos que buscan la gloria el uno del otro. Son ellos. Hermanos, los fariseos, Jesús dijo, ninguno de los fariseos cumplían la ley. Oiga, así hablaba Jesús. El concepto moderno de los fariseos no es correcto. Aunque la gran mayoría de los supuestamente cristianos lo diga así, Jesús los negó. Ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Esto fue mentira. Ellos sabían que era mentira. Adelante, lo confiesan ellos. ¿No es este quien... dice el 25, ¿no es este a quien buscan para matarle? Claro, ellos sabían eso. Todo el mundo en Jerusalén sabía que los fariseos querían matar a Jesús. Pero ahora, cuando Jesús menciona, ¿por qué quiere matarme? Dicen, demonio tienes. Esto es un político corrupto. Jesús respondió y les dijo, una obra hice, y todos os maravilláis. Ahora habla de capítulo 5. La obra que Jesús hizo cuando sanó al hombre al lado del pozo de Bethesda. Y lo hizo en el día de reposo. Eso fue la Pascua antes, ahora estamos en el otoño otra vez. Y Jesús está en Galilea y no quiere ir a Jerusalén porque sabe que ellos querían matarle y no fue su hora. Pero no podían tocarle porque no fue su hora. De todos modos, así leemos. El 22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿No es una obra? ¿No es de trabajar? ¿No es violar el día de reposo? ¿Circuncidar al hombre en el día de reposo? Así Jesús habla.
si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ahora, para cumplir la ley de Moisés, lo circuncidan al hombre en el día de reposo. Ahora, pregunta Jesús, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Dice Jesús, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Los políticos siempre están pensando en la apariencia. Parece que siempre estamos involucrados en algunos comicios y así es aquí en Alabama ahora. Y los políticos hablan y no importa la verdad o la mentira, lo que importa es cómo parece. ¿Cómo parece todo? Así eran estos judíos. No importa la verdad. Lo que importa es la apariencia. Acuérdense de que Jesús dijo en Mateo 23, eran como sepulcros blanqueados, limpio y blanco afuera, pero adentro lleno de la corrupción de un muerto. La hipocresía, todo el capítulo 23 de Mateo habla de la hipocresía, es de pretender ser justo, pero en su propia vida andar en injusticia, andar en avaricia, andar en robo, andar en mentira, andar en inmoralidad, así vivían ellos. Los pecados que Jesús corrigió en el Sermón del Monte, Mateo 5, capítulo 6 y capítulo 7. 3 capítulos. Y en las enseñanzas de Juan antes, estos pecados, ellos seguían en hacer. Jesús dice, no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. ¿Quién juzgaba con justo juicio? Esto fue Jesús. Esto fue Dios en el cielo. Juzgó. Porque no fue posible ayudarle al hombre a arrepentirse de sus pecados si el hombre no sabía lo que era pecado. El hombre, si todo el mundo habla, está bien, está bien, está bien. Todo es cama de rosas. Todo está bonito y bello. No moleste a nadie. Entonces, ¿qué posibilidad hay de arrepentirse de los pecados? Jesús juzgó porque amó al hombre. Se entregó para salvar al hombre. Pero tuvo que decirles la verdad. Los juzgó con justo juicio. Y los fariseos no. En el versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Así estaban hablando en Jerusalén. Jesús hablaba abiertamente. Entonces, ¿será porque los gobernantes de los judíos reconocen a él como Cristo? Pero sigue hablando. Pero sabemos de dónde es. Pues ellos sabían que era de Nazaret, Jesús de Nazaret. Mas cuando venga Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Es pura ignorancia, hermanos. Adelante, vemos 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Decía, no puede ser Cristo, porque nadie sabe de dónde es el Cristo.
Pero sabemos de dónde es de Jesús. Ahora dicen adelante, dice, no puede ser Cristo porque sabemos que es de Belén y él no es de Belén. ¿Y cuál es entonces? Es que hay mucha confusión en el mundo de la ignorancia. Hermanos, el problema en las iglesias de hoy, el problema de la falsa doctrina, hermanos, es la ignorancia de la palabra sagrada. Si no leemos con cuidado la palabra sagrada, no vamos a poder distinguir entre la verdad y el error. Tenemos que examinar, como dijo Jesús en Mateo 15, si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Son ciegos guías, dice Jesús, de estos hombres. Aquí vemos. Ellos habían estudiado, tenían letras. ¿Pero para qué? Es como los de los seminarios de hoy. Pasan 4, 5, 6 años estudiando en los seminarios de las iglesias, en las denominaciones. ¿Y para qué? Cuando salen no saben nada de la Biblia. Porque no estudian la Biblia mucho. Uno tiene que estudiar, escuchar la palabra para distinguir entre el bueno y el malo. El 28, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz con toda esta ignorancia y las tinieblas. Entonces Jesús levanta la voz, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. El problema de los fariseos, de los judíos incrédulos, era que no conocían a Jehová su Dios. Por lo tanto, cuando Jesús habló por él, descendió de él, aunque sabían que nadie podía hacer estas señales, como dijo Nicodemo, si Jehová no estuviera con él. Entonces decía Jesús, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Jesús afirma de que es más que hombre. Descendió del cielo, nació de una virgen. Su padre era el Padre Celestial y no fue José. Descendió, procedió, procedo, dice, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. El Cristo hará más señales que Jesús de Nazaret hace. Obviamente Jesús andaba entre ellos 3 años haciendo maravilla tras maravilla tras maravilla delante de los ojos de todos. Entonces, escuchándole la diferencia entre Jesús y estos gobernantes, decían, debe ser el Cristo. Leyendo adelante entonces, hermanos, y dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes, los saduceos, y los fariseos, estaban estos enemigos, pero ahora están de acuerdo porque Jesús condenaba a los dos grupos. Estaban unidos solamente en su odio, en aborrecer a Jesús. Enviaron a alguaciles
para que le prendiesen. Leemos adelante en versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Otra vez dice engañados, ¿verdad? ¿Quién estaban engañando? ¿Quién estaban mintiendo? Eran ellos. Pero el mentiroso llama a los demás que le acusan mentirosos, así son. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Dice, ellos no saben la ley. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre, si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Yo creo que este señor estaba bien incómodo en este grupo. Era uno de los gobernantes, pero mire cómo se portaban ellos. Respondieron y le dijeron, ¿cómo le respondieron a Nicodemo? ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve, ¿de Galilea nunca se ha levantado profeta? Jonás. Dice que esta gente maldita es porque no sabe la ley. Ellos no sabían la ley. Se equivocaron aquí en la misma plática por decir que no hay profeta que salió de Galilea. Pues Jonás, ¿no sabían ellos? No, pues su información, eran muy cultos en la enseñanza de las escuelas, pero ¿qué enseñaron? Cualquier persona que hubiera leído con cuidado los profetas sabría que Jonás fue de Galilea. Pero ellos no. Pero así condenaron a Nicodemo por no saber que no podía haber profeta de Galilea. Pues volviendo aquí al versículo 33, dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Okay. Estoy aquí, descendí, ahora voy a volver. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Buscan ellos procuran para matarle. Iban a lograr su meta últimamente en el día, en la primavera, en la Pascua. Pero Jesús ahora les contesta así. Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Diciéndoles, el tiempo es limitado para aprovecharse este momento, este tiempo, de aprender, de prepararse, de escuchar el mensaje del cielo. Pero el tiempo vendría cuando iban a buscarle, pero sin poder encontrarle. Dice, entonces los judíos se burlaron de él. Dice, dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? La palabra griegos yo creo que se refiere no a los de los gentiles, pero los judíos, de los dispersos. Los judíos que no vivían en Judea ni en Galilea, vivían en las otras naciones del mundo después del exilio. Muchos se vendieron como esclavos en todas partes y después otras generaciones se encontraron en estas naciones y hablaban ellos el griego. Entonces, cuando volvían como
piadosos, judíos piadosos, cuando regresaban a Jerusalén para observar la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, entonces hablaban el griego y los judíos de Judea les llamaban griegos. Y menospreciaban a ellos porque eran inferiores, no eran de Judea, no eran de Jerusalén. Fue para decir que Jesús, qué absurdo que Jesús quisiera enseñar a los griegos de los dispersos. Y la verdad es que esto fue su propósito. Vamos a ver en capítulo 12 la plática entre los griegos, literalmente griegos, que vinieron a Filipe preguntando acerca de Cristo. Y sabemos que fue el plan de Dios de evangelizar todas las naciones, hacer discípulos, Mateo 28, 19 y 20, en la gran comisión. Esto fue el plan de Dios. Jesús murió no solamente para los judíos, pero murió para salvar a todas las naciones, cumpliendo la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis 12, que por la simiente de Abraham, Dios iba a bendecir todas las familias de la tierra. Cualquier judío que leyera a Moisés y Génesis 12 y Génesis 15 sabría el deseo de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra. Pero ellos eran llenos de sí mismos, superiores que los gentiles, superiores que los dispersos, y no podían imaginar que Dios quisiera salvar a los perdidos en otras naciones. Pues llegamos al fin de la hora, hermanos, y lo que encontramos en versículo 37 al 39, el último día de la fiesta, tenían los judíos esta costumbre de derramar agua, y se llamaba el día de las aguas, y hubo día de una convocación santa de los judíos. Y en aquel día, cuando estaban derramando el agua, Jesús dice, se puso de en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto nos recuerda de la samaritana. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, tenemos que ir a Isaías 55 y si Dios quiere, en el próximo estudio, me gustaría animarles de antemano de leer Isaías 55, uno de los capítulos más hermosos de la Biblia, que contiene este concepto. Y después habla de qué, de la palabra que se debe oír. Todo el contexto, y enseñamos a nuestros hijos, versículos 8 y 9, de aprender de memoria, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, etc. ¿Se acuerdan de estos versículos? Precioso, precioso. Dios tendrá su fin, tendrá su propósito. Últimamente, la palabra de Dios tendrá su fruto, y será para la gloria de Él. Hermanos, si Dios quiere, vamos a volver a este contexto y hablar, moviendo de este capítulo 8 y 9. Entramos en el tema de Jesús como la luz del mundo. La luz, la vida es la luz que alumbra a todo el mundo. Ahora vamos a ver en el contexto aquí de capítulo 8 y después la sanación del ciego en capítulo 9. Entonces, hasta aquel entonces, que Dios los bendiga, hermanos. Y gracias por su atención.